Ante todo, quiero comenzar por darles la bienvenida de nuevo a esta tercera parte de lo que es el ciclo de ponencias interdisciplinarias que hemos titulado como Ecosistemas Agropecuarios para una agricultura y ganadería humanamente responsables. Les habla Michael Rúa Franco, zootecnista y especialista en nutrición animal. Ya hemos venido entonces desarrollando estas ponencias dentro de este ciclo de ponencias interdisciplinarias que se están realizando como parte del Foro Mundial del Conocimiento México 2020, al cual he tenido el honor de ser invitado. Esas ponencias que vimos antes las hemos organizado en una secuencia lógica y ordenada, de tal manera que hemos venido evacuando algunos temas que todos están relacionados entre sí, eh, pero partiendo principalmente del enfoque de la problemática actual en el mundo con respecto al sector agropecuario de todo el planeta. También después nos enfocamos en hablar sobre la propuesta de corregir el rumbo a través de la implementación de una visión holística, y hoy vamos a desarrollar el tema que hemos titulado Recuperando la calidad de vida rural. Nos quedan todavía dos más. Después de evacuar esta tercera parte ya habremos completado el 60% de estas ponencias y nos quedan dos más, el 2 de septiembre, el 9 de septiembre, con la bendición de Dios, teniendo vida y salud, vamos a poder desarrollar estos otros dos temas que son alimentos más saludables con producción sustentable, y terminaremos este ciclo de ponencias hablando sobre afrontar los retos del mundo globalizado. De esta manera completaríamos todos los temas que hacen parte de esta visión o propuesta de lo que son los ecosistemas agropecuarios productivos. No quiero comenzar sin antes, como lo he hecho antes, agradecer el espacio que nos brinda el Colegio Internacional de Profesionistas CIC de México, al cual está suscrito también el Colegio Internacional Agropecuario, Forestal y Pesquero. Y estamos haciendo esto como una fase previa de lo que será el evento denominado Cumbre Mundial del Conocimiento, donde habrá participación de más de 100 áreas del conocimiento destacadas en el mundo, con personas de conocimiento amplio y experto en cada una de las áreas, tratando de poder aportar soluciones reales, efectivas a las problemáticas principales que afrontamos en la humanidad en este momento y hacia el futuro. Entremos entonces ahora sí en materia. Vamos a hablar sobre esto que yo he denominado recuperando la calidad de vida rural. Esta es la tercera ponencia y hoy es el 26 de agosto del año 2020. Quiero recordarles también que estas ponencias están siendo certificadas por parte del Colegio Internacional de Profesionistas. Para quienes estén interesados, nos lo hagan saber de tal forma que ustedes puedan obtener su certificado. Tiene un valor de recuperación, pero esa información la podemos tratar internamente. La persona a cargo de estas certificaciones para nuestro ámbito de la parte agropecuaria es Juan Carlos Polo, y pues él nos puede dejar su dato para que puedan contactarlo y le puedan solicitar la información que requieran. Sin embargo, también desde Cultura Empresarial Ganadera estamos proporcionando información a las personas que se han suscrito a través del link de formulario para participar en estas ponencias. Esas certificaciones tienen valor curricular, quiere decir que estas ponencias además están siendo tomadas como una capacitación para ustedes los que las reciben, y pueden agregar estas certificaciones en su currículum para
para que ustedes puedan también mencionar en sus entrevistas para sus trabajos o para sus postulaciones a cargos académicos y cosas por el estilo, que ustedes han participado de este evento y de estas ponencias. Entonces, ¿qué es esto de mejorar la vida rural? Vamos a tratar de enfocarlo de una forma muy concreta. Vamos a abordar este tema de recuperar la calidad de vida rural mediante la conformación en cada granja de lo que hemos denominado ecosistemas productivos, que a la vez son sistemas de producción agropecuaria que le apuntan a las prácticas regenerativas y también de sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de producción. ¿Cuál es entonces la trascendencia que tienen los ecosistemas productivos para recuperar nuestra calidad de vida rural? Creo que en los dos capítulos anteriores, cuando estuvimos hablando de enfocar la problemática mundial y de proponer una solución con una visión holística, ha quedado muy claro que la calidad de vida rural la hemos venido perdiendo. En este momento estamos pasando por un momento crítico, no la estamos pasando bien en el campo, el tema del cambio climático nos afecta, las economías globalizadas nos afectan, las presiones del mercado nos afectan, los cambios también en los hábitos y conductas del ser humano nos han conllevado a tener unas consecuencias que nos afectan. En general, todo lo que hemos visto hasta el momento y que ustedes ya deben recordar, si alguien apenas está llegando a ver esta ponencia sin haber mirado las anteriores, estas ponencias están disponibles para que ustedes las puedan ver en video, así que nos pueden dejar sus datos para que se las hagamos llegar. Pero digamos que esta trascendencia del ecosistema productivo es entonces la contravía a toda esa problemática que hemos venido viendo. Acá voy a ilustrar un poco mejor lo que es el ecosistema productivo, pero que también lo vamos a hacer como una propuesta eficaz para mitigar toda esa problemática en la que estamos inmersos y que pues ha sido inevitable. Nadie ha querido caer en esos problemas, simplemente por consecuencia de la vida, de la forma como se ha desarrollado y ha evolucionado el mundo, nos estamos viendo inmersos en ellos de forma inevitable. En el mundo, quiero que empecemos mirando esto, que es lo que nos va a ayudar a poder entender por qué razón es tan importante preocuparnos más por la forma como estamos manejando los recursos de la naturaleza, por qué razón es necesario pensar en acciones intencionales que nos ayuden a recuperar la calidad de vida en el sector pecuario y agrícola. Lo vamos a entender justo mirando esta información. En el mundo, los medios de vida de 2.500 millones de personas dependen de la producción agropecuaria. Esto es una estadística que se expuso a partir del año 2015. Lo hizo la FAO como entidad que vigila, que de alguna manera se preocupa por toda esta parte del sector agrícola y pecuario y de la alimentación humana en el mundo entero. Entonces en el año 2015 nos alertan, estamos hablando de 5 años atrás apenas, estamos hablando de que tenemos 5 años de estar entendiendo que la estadística es preocupante. 2.500 millones de personas dependen de la producción agropecuaria en todo el mundo. En este momento estamos sobrepasando la cifra de los 7.500 millones de habitantes en el planeta. 7.500 millones de habitantes, de los cuales 2.500 millones dependen de la producción agropecuaria. Quiere decir que en las partes urbanas se ha concentrado el 70% de la población, 65-67% de la población está hoy concentrada en las grandes ciudades. Pero no existe ningún otro medio de vida similar al de la ganadería. Es decir, en las ciudades los tipos de profesiones y ocupaciones son múltiples.
ningún sector reúne tantas personas que dependan de una misma actividad como las personas que viven en el campo. ¿Por qué? Porque pues son parte de la población mundial, pero también mucho tiene que ver con el desplazamiento, con la falta de oportunidades para acceder a otro tipo de educación, de formación, de formación profesional y de oportunidades laborales. Entonces, el campo lastimosamente hoy en día se ve como el sector donde quedan los pobres. Lastimosamente es así, porque muchas personas propietarias de tierras ni siquiera viven en ellas, sino que son propietarias de ellas y contratan personas que no estudiaron, no se formaron, no tienen otras profesiones, sino que viven del campo. Pero son personas que las vemos como personas pobres dependientes del trabajo que les podamos ofrecer. O en muchos otros casos son personas que simplemente han vivido siempre en el campo y pues están en condiciones no siempre las mejores. Son estas 2.500 millones de personas también son pequeños agricultores, pastores, pescadores, comunidades dependientes de los bosques en el planeta. Ellos generan más de la mitad de la producción agrícola mundial. Es decir, que más de la mitad de los alimentos que nos llegan a la mesa todos los días son producidos por las personas que trabajamos en el campo, pero principalmente las personas que viven en el campo. Pero son especialmente también al mismo tiempo vulnerables a los desastres naturales que destruyen o dañan las cosechas, el equipamiento, los suministros, el ganado, las semillas, los cultivos, la economía, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la problemática descrita. Entonces, este es un sector que amerita atención. Debería ser una atención prioritaria, sin embargo, parece ser el sector olvidado de todo lo que se mueve en el mundo, como no es precisamente el sector que genera riqueza, entonces, pues así se maltrata, por decirlo de una forma concreta. Esto que vemos en este momento en la pantalla es lo que quiero que ustedes guarden como una imagen de hacia dónde apuntan los ecosistemas productivos. Ya hemos hablado de que un ecosistema simplemente es un lugar donde la naturaleza todavía se mantiene lo menos agredida posible o cuando nuestras acciones intencionalmente apuntan a regenerar y reconstruir el ecosistema que se destruyó o se degradó o se perdió. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos una fotografía que no es propia. Digamos, esta fotografía ha circulado mucho por los medios de comunicación y de allí la tomé porque es una fotografía que habla de permacultura, de cultivos permanentes, pero también de organización de los recursos, de la infraestructura, de las posibilidades de integrar en un espacio reducido la mayor cantidad y variedad de especies productivas para poder lograr lo que llamaríamos en tiempo pasado, porque el concepto se ha ido transformando, ya no se habla tanto de eso, pero lo que llamábamos en el siglo pasado una granja integral autosuficiente. Hoy en día ese concepto ya no se usa, digamos que se promovió mucho, pero ya no se usa. Hoy en día hablamos más del ecosistema productivo. Básicamente es lo mismo, pero con todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico. Dentro de ello, las propuestas de cosecha de agua, lluvia, el uso y el reciclaje y uso del agua lluvia para abastecernos en las granjas y también en las ciudades, ¿por qué no? El uso de energías alternativas, el uso de los recursos que tenemos a la mano de costo accesible para poder recuperar la infraestructura donde habitamos, etcétera, etcétera. Y obviamente también el abastecimiento, el autoabastecimiento de los alimentos
para nuestro sustento, que nos permitan además disponer de una dieta balanceada, como lo hemos también ilustrado en un capítulo anterior. Y también quiero ilustrar con estas imágenes que si esto lo aprendieran los niños desde pequeños en nuestras comunidades rurales, se fomentaría mucho más una cultura del no depender de los demás, de que yo puedo ser un emprendedor ayudando en mi hogar, en mi casa, que puede ser una casa con un espacio pequeño, pero entre comillas pequeño. Una familia perfectamente puede producir en media hectárea o una hectárea muy buena parte de lo que va a ser el autoabasto para cubrir sus necesidades básicas. Observen que no estoy hablando de nada del otro mundo. Miremos esa imagen. En esa imagen yo creo que ese espacio en el que están cultivadas todas estas variedades de alimentos de origen vegetal no ocupa más de 3.000 metros cuadrados. No los llega a tener, tal vez 2.500. Y en ese espacio se logra tener una gran variedad de cultivos de una forma muy organizada que permite a esa familia que vive allí tener suficiencia alimentaria. ¿Qué hace falta? Tal vez otra media hectárea para sostener unas gallinas que produzcan huevos, unos pollos que produzcan carne, tal vez una cerdita que produzca lechones y también tener otra fuente distinta de carne, una vaca que produzca leche, no sé. Fíjense cómo realmente los niños están queriendo irse a las ciudades, quieren salir del campo porque nunca han visto el campo como un lugar paradisiaco. Yo realmente estoy convencido de que una granja de este estilo es un paraíso. Todos quisiéramos tener una vida así, autosuficiente, sin tenernos que estar matando tanto en el trabajo para poder lograr metas, mantener una economía solvente, tratar de acumular riqueza, comprar casa, no sé qué, bueno, todo, tener carro propio, estudiar, ganar becas, no sé. Nos hemos inmerso en un sistema de vida tan afanoso cuando realmente la vida pudiera ser mucho más sencilla en el campo. Veamos esa imagen y empecemos a guardarla como una imagen de lo que debería ser la calidad de vida rural. Así deberían ser las granjas, no deberían ser solo jardín de pasto, sino diversidad de cultivos, y esto debería ser enseñado en las escuelas rurales, debería ser enseñado incluso en las escuelas de las grandes ciudades para que la gente ponga de nuevo su mirada en el campo, pero no lo vean como el lugar donde viven los pobres y destinados al olvido, sino que realmente son personas que viven con una mayor calidad de vida que cualquiera. Debería ser así. ¿Por qué no es así? Porque estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas más banales que finalmente no nos están permitiendo tener calidad de vida. Veamos esto también. Allá veíamos los vegetales. ¿Y por qué no pensar en esto donde también integramos animales? Entonces vemos allí un cultivo de forraje verde hidropónico de maíz, vemos un lombricultivo, vemos un estanque con peces y patos. Tenemos ahí también pavos, gallinas poniendo huevos, el pollo de engorde, la producción vegetal en invernadero, los conejitos, en fin. Miren la gran variedad de especies animales que podemos tener en un pequeño espacio y podemos darnos una gran vida realmente en el campo. Pero esto requiere educación, requiere transformación de la cultura, requiere capacitación, requiere visión holística, como lo vimos en la ponencia anterior. Observen que ahí les pongo por el costado derecho en la imagen una especie de plano donde vemos cómo se pueden integrar perfectamente en una parte todos los cultivos variados como vimos en la diapositiva anterior. En otras partes la vivienda y en otras partes la granja con especies animales. Todo conviviendo de una forma muy armónica donde el ser humano
obviamente es el gestor, es el desarrollador y es el beneficiado, el principal beneficiado. Las familias pueden vivir tranquilas y felices en el campo. Eh, es, es prácticamente otra imagen que quiero que guarden, de que no es necesariamente lo que hoy vemos como la ganadería y la agricultura, que es que si yo quiero producir dinero, porque es que ese es el problema, que nos hemos enfocado en el dinero. Y de hecho la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males, porque nos enfocamos tanto en el dinero que perdemos la visión holística, perdemos la visión de lo verdaderamente valioso. Entonces, por producir dinero, por hacer rentabilidad del negocio, nos enfocamos en sistemas especializados monoproducto. Y ya en el capítulo anterior, en la ponencia anterior, les decía que las granjas no deben ser monoproducto. En la ponencia, en la segunda ponencia, les he explicado el concepto del ecosistema. Y en esta lo que estoy haciendo es ilustrárselos, porque quiero que esas imágenes ustedes las guarden como calidad de vida para ustedes y para todos. Es lo que yo quiero lograr con mi familia y es lo que quiero que muchas familias en el mundo se den cuenta que es hacia allá donde tenemos que apuntar. Entonces, para recuperar la calidad de vida rural, los ecosistemas productivos pueden ser una propuesta real, eficaz, que nos permitiría contribuir de forma real con los siguientes objetivos. Primero que todo, tener una soberanía alimentaria. ¿Y eso qué es? Que yo no dependo de lo que puedo conseguir en un mercado, en una plaza. Yo dependo de lo que yo produzco. Eso es soberanía alimentaria y autonomía alimentaria. Yo decido qué comer, yo decido de qué alimentarme porque yo mismo lo produzco. Es hacia donde tenemos que apuntar. Lo segundo, la seguridad alimentaria mundial, en donde hemos hablado que no solamente se trata de producir cantidad de comida, estamos muy enfocados y preocupados, y es el argumento de las grandes industrias agropecuarias para promover sus sistemas de producción, diciendo, mire, es que con esta visión tan romántica de las granjas autosuficientes, no vamos a salvar a nadie en el mundo, la gente se va a seguir muriendo de hambre. Yo no creo que sea cierto. Más bien es que nos interesa o les interesa a estas grandes industrias que la gente no haga granjas integrales autosuficientes, sino que la gente siga dependiendo de comprar sus alimentos afuera o de lo que pueda hacer el gobierno por ellos y etcétera. ¿Por qué? Porque pues así ellos siguen vendiendo su producto. De manera que para poder lograr seguridad alimentaria, ellos proponen producir grandes cantidades de algo, que son los famosos cultivos intensivos y que le apuntan al monoproducto. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar un mercado específico. La seguridad alimentaria no tiene que ver solo con la cantidad. La cantidad es importante, pero también es importante la calidad. ¿Qué ganamos nosotros, los seres humanos en todo el planeta, no solamente en el sector rural? Si para nosotros, digamos, nos alimentamos de la cantidad suficiente de alimento, pero alimentos contaminados con químicos y venenos, para poner una ilustración. Entonces esos químicos y venenos van a terminar impactando sobre la salud del consumidor de una forma negativa y van a deteriorar la salud del consumidor. Pero si deterioran la salud del consumidor, ¿qué diremos de la salud del productor? Porque el productor es el que está haciendo uso de los químicos y venenos en su granja. Es el que se expone, el que tiene contacto con ellos, el que más se expone y después los va a consumir. Quiere decir que no solamente se contamina por estar en contacto con estos productos, sino que además también los ingiere. Realmente las personas del campo expuestas a químicos y venenos todos los días están deteriorando su salud. No podemos perder de vista eso. No podemos perder de vista que, por ejemplo, también en algunos casos se utilizan hormonas, antibióticos y cosas
que están deteriorando la salud del ser humano en todo el planeta. Todos necesitamos alimentos, todos consumimos alimentos, no somos cuerpo glorioso y esa calidad del alimento es clave para que podamos garantizar la salud humana. Y eso tiene que ver, con eso tiene que ver la seguridad alimentaria. Lo tercero es la reducción de los costes o costos de producción, porque cuando uno es, entre comillas, autosuficiente, y cuando uno está desarrollando un ecosistema productivo, los insumos los produce la misma naturaleza. Y el manejo, la tecnología viene de la creatividad, de la observación, del contacto permanente con la naturaleza. Entonces, y obviamente tiene que haber capacitación, preparación, conocimiento, tecnología. Eso no lo vamos a dejar atrás. Pero es importante que entendamos que si primero ocupamos los recursos que la misma naturaleza nos provee y les damos un uso correcto, regenerativo, sostenible, vamos a perpetuar su existencia y vamos a lograr disminuir nuestros costos de producción, porque no vamos a depender de los insumos ni de las maquinarias, sino que vamos a depender del trabajo que podamos hacer en la granja, con los productos de la granja. El aumento de la productividad de la tierra es otra consecuencia del ecosistema productivo. Cuando trabajamos en ecosistemas productivos no solamente tenemos costos más bajos, podemos producir más en el mismo espacio. Y no solamente podemos producir más cantidad, podemos diversificar y debemos hacerlo la producción. Eso nos permitirá tener más cantidad de producto y diversidad de productos, lo que nos va a permitir tener diferentes fuentes de ingreso, que nos va a permitir entonces después también aumentar la generación de ingresos por venta de producto. Y si yo tengo esas dos cosas al mismo tiempo, costos más bajos de producción con una mayor cantidad de ingresos, estoy ampliando el margen de mis ganancias netas. Eso significa que también estamos mejorando nuestra economía como productores. Esta es una manera real de darle estabilidad a la economía del productor. Octavo, la mitigación de los efectos del cambio climático y un impacto ambiental positivo en todo sentido. Veamos entonces, por ejemplo, que la producción ganadera ofrece el mayor potencial para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de todas las actividades agrícolas o agropecuarias que hay. Y los científicos que trabajamos con animales hemos ideado varias estrategias y metodologías efectivas que pueden reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en los sistemas de producción agropecuario hasta en un 30% o incluso superior a esa cifra. Pero tienen que ser ecosistemas productivos, no pueden ser monocultivos de pradera. Observen esa imagen que estoy poniéndoles ahí. Tomé este dato para ilustrar. No me voy a poner a extenderme en detalles de los muchos trabajos que existen al respecto, pero simplemente esto creo que con un solo ejercicio que miremos basta para tener una idea. Después de acá ustedes pueden irse a googlear o a las bibliotecas para que busquen información que complemente esta sobre cuántas investigaciones y trabajos se han realizado hoy en el mundo que apuntan hacia comprobar que realmente la ganadería es un eficaz detoxificador o desintoxicador del medio ambiente y de la atmósfera a través del balance de carbono. El balance de carbono es lo que la ganadería puede hacer para secuestrar carbono. Hablo de ganadería como un sitio agrícola y pecuario bajo el concepto de ecosistema productivo. Entonces, el balance de carbono en el sector rural de Argentina, por ejemplo, comparando datos registrados en el año 1970, después en 1990, después en 2010 y después en el 2016, según un método de cálculo que los investigadores usaron, que contempla, por un lado, el secuestro de carbono en bosques y también el secuestro de carbono en tierras de pastoreo, es decir, tierras destinadas a la producción agropecuaria, con animales de pastoreo. Las emisiones de carbono son datos
de WRI en el año 2019 y el secuestro de carbono son datos de Bigliso y colaboradores en el año 2019 también. Estamos hablando del año pasado nomás. O sea, datos recientes, calienticos, salidos del horno, medidos en millones de toneladas de carbono al año. Entonces, en 1970 eran más altas, en 2016 son más bajas, pero observen que lo que implica secuestro de carbono, que es la barra de color verde, es por mucho muy superior a las emisiones de carbono que la misma actividad agropecuaria genera. La barra gris significa la diferencia. Observen que realmente, aunque con el pasar de los años esto ha ido reduciendo, también sigue siendo real y efectivo que la diferencia entre emisiones y secuestro o reciclaje o captura es muy amplia, muy amplia. Estamos hablando de, por ejemplo, para el año 2016, alrededor de 100 millones de toneladas de carbono por año que, digamos, neutralizan las emisiones y queda todavía un excedente de secuestro que permite detoxificar el ambiente de contaminaciones generadas por otras industrias. Básicamente eso es lo que podemos leer en ese tipo de gráfica de barras. Entonces, para recuperar la calidad de vida rural, también el ecosistema productivo contribuye de forma real y eficaz con la satisfacción de las necesidades socioculturales en las comunidades rurales donde se llevan a cabo. Hablábamos de esas necesidades socioculturales, lo social y lo cultural, el retorno a la vida de campo, mitigar la migración de las personas más jóvenes para evitar el envejecimiento de las personas del campo, darles mayor cobertura en educación y toda esa situación social, pero también cultural para retornar a la calidad de vida rural. Eso lo logramos con el ecosistema productivo. En décimo lugar, permite realizar un uso sostenible de tierras no cultivables para la producción de alimentos de origen animal. Hay muchas tierras en el planeta que no se pueden utilizar para agricultura netamente. Entonces necesitamos desarrollar también actividades pecuarias. Hay mucha vegetación que los humanos no podemos consumir de forma directa. Los humanos no comemos pasto, por ejemplo, ni nos comemos las hojas de los árboles. Pero todo eso lo puede hacer los animales, pueden comerlo, lo pueden aprovechar para su alimentación y nutrición y ellos nos van a generar a nosotros carne, leche, huevos, pollo, cerdo, etcétera, etcétera, pescado y demás. Entonces, la producción animal complementa de una manera perfecta la producción vegetal. Y lo otro es que la conversión de fuentes de energía y proteína que los humanos no podemos utilizar en alimento de origen animal pueden ser digamos, aprovechadas a través de los alimentos de origen animal para nuestro consumo. Para ir cerrando, entonces, los quiero llevar a esto que lo conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, ha dispuesto de una información clasificada que nos permite entender cuáles son los objetivos que el mundo se propone lograr dentro de los próximos años y donde la ganadería y la agricultura, mediante prácticas sostenibles, regenerativas y de ecosistema productivo, pueden contribuir significativamente con el logro de esos objetivos. Lo primero es que, de acuerdo a todo lo que hemos hablado hasta acá, la ganadería y la agricultura, mediante un concepto como el ecosistema productivo, permite mitigar la pobreza. El objetivo es ambicioso en cuanto a queremos ponerle fin a la pobreza, pero yo creo que por lo menos la ganadería y la agricultura, trabajada como ecosistema productivo, sí puede ayudar a mitigarla, porque vamos a lograr que esos 2.500 millones de personas tengan una mejor calidad de vida. Económicamente van a poder vivir mejor. Lo segundo, hambre cero.
Fíjense cómo el ecosistema productivo planea producir vegetales y fuentes de nutrición de origen animal, integrando las dos cosas en espacios reducidos para que la gente pueda tener acceso a todo con una dieta balanceada de alta calidad nutricional y totalmente sana. Hambre cero, fin de la pobreza, salud y bienestar. Lo hemos mencionado reiterativamente y lo veremos más ampliamente en la próxima ponencia. El cuidado del agua, reciclar el agua lluvia y tratar de darle un manejo correcto para no contaminarla y devolverla a los cuerpos de agua de forma contaminada. Entonces también tenemos que trabajar en el ámbito de agua limpia y saneamiento. Los números que ustedes no vean ahí es porque son cosas que no tienen que ver directamente con nuestro sector, sino con otros sectores. Energías, el uso de energías accesibles o asequibles y no contaminantes, las energías renovables, la energía eólica, solar, hidráulica, etcétera. El trabajo decente y el crecimiento económico. Si trabajamos decentemente, trabajamos de esta manera como lo estamos proponiendo y además apoyamos al crecimiento económico de las comunidades. En la parte industrial de innovación e infraestructura también tenemos una parte que contribuir desde el sector agropecuario. La reducción de las desigualdades, todo tiene que ver precisamente con si logramos tener mejor calidad de vida en el campo, vamos a lograr reducir la desigualdad. Ciudades y comunidades sostenibles, digamos que en este caso son ciudades rurales y comunidades rurales para lo que nos corresponde a nosotros, porque desde luego en las ciudades y en los sectores urbanos también hay que trabajar. La producción y el consumo responsables, producción y consumo responsables, tiene todo que ver con eso el ecosistema productivo. La acción por el clima, mitigando los efectos del cambio climático, ya lo vimos. La vida submarina, si nosotros logramos darle un uso más correcto al agua, vamos a poder lograr que también contribuyamos con la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres. Mire, estamos hablando de ecosistemas productivos, ecosistemas terrestres, la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Noten entonces cómo estos objetivos de desarrollo sostenible se pueden lograr desde la práctica de la agricultura y ganadería con el concepto de ecosistemas productivos. Para terminar entonces, algunas conclusiones de esta ponencia son: si bien los sistemas de producción agrícola y o ganadera generalmente contribuyen a la sostenibilidad, los sistemas productivos mal gestionados pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente, sobre la salud y el bienestar de las personas y también de los animales. Quiere decir que es clave que nosotros realmente seamos más intencionales en trabajar mejor los recursos que tenemos en el sector rural. La mayoría de nuestros problemas en el sector rural son el resultado de una incorrecta gestión de los recursos ecosistémicos y o de la oferta ambiental. La oferta ambiental es todo lo que la naturaleza nos provee. Tanto los recursos que son renovables como los que no lo son, y muy en especial los que no lo son. ¿Por qué razón? Porque es que si no son renovables y nosotros los desperdiciamos y los agotamos y los degradamos y los destruimos, obviamente no los vamos a poder recuperar. O de hacerlo tiene que ser porque realmente tengamos una acción intencional para hacerlo. Y ahí entonces estaríamos actuando de la manera correcta. Pero necesitamos tener más cuidado con los recursos que la naturaleza nos provee, porque unos de ellos se agotan y no se renuevan. Son recursos no renovables. Quiere decir eso que ahí tenemos una gran oportunidad para trabajar desde los ecosistemas productivos y que al final todo depende del manejo que nosotros le proporcionemos, del manejo. Entonces, a eso siempre me he referido con acciones intencionales. Y en la videoconferencia pasada decíamos, también en el webinar anterior de la ponencia decíamos que tenemos que ser no solo intencionales, sino planificados, poder saber hacia dónde queremos ir como productores y tratar de planificarlo
para irlo ejecutando paso por paso. Y por último, podemos decir que la mayor parte del discurso actual sobre la sostenibilidad del planeta y de la humanidad se centra en un solo factor, que es el medio ambiente. Y hay que decirlo, es un factor muy importante, pero el discurso, los foros y demás conversaciones sobre la problemática mundial se está enfocando demasiado en solamente el medio ambiente y estamos perdiendo de vista otros factores que son igualmente importantes, como por ejemplo la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. Y eso no va a venir por acciones que mitiguen el cambio climático solamente, ¿sí? Estamos demasiado preocupados por el cambio climático y es importante hacerlo, pero se nos está olvidando capacitar a la gente del campo para que sean autosuficientes produciendo sus propios alimentos en las comunidades rurales. Desde luego, esa seguridad alimentaria ya mencionamos que también tiene que ver con calidad de los nutrientes y calidad de los alimentos para que sean más sanos y saludables para el consumo humano y promuevan la salud humana y el bienestar humano y el bienestar animal y el bienestar de los ecosistemas. Y también tenemos que decir que obviamente todo esto va a ser más clave en un momento como el que estamos viviendo. Hoy pasamos la cifra de los 7.500 millones de habitantes en el planeta, pero se planea que para 2050 vamos a ser casi los 10.000 millones y que para el 2100 ya debemos haber pasado de los 11.000 millones. En los próximos 100 años, que para muchos de nosotros, con la bendición de Dios, vamos a poder vivir por lo menos una parte de ello. Yo planeo vivir otros 50. Si Dios me lo permite, yo quiero llegar a más de los 90 años de edad. Entonces, quiere decir que voy a llegar al 2070, si Dios lo permite. Pero quiero hacerlo contribuyendo y quiero hacerlo garantizándonos un futuro. Y si llego al 2070 vivo y sano, seguramente en ese momento seremos más de 10.000 millones de habitantes en el planeta y por lo tanto espero haber contribuido lo suficiente y espero que todos ustedes lo hayan hecho conmigo. Esa población mundial obviamente genera unas demandas y necesitamos preocuparnos entonces también por la seguridad alimentaria y nutricional, pero también por la parte cultural, de manera que sea aceptable, que garantice la accesibilidad, asequibilidad y seguridad de los seres humanos, cumpliendo con todos estos propósitos denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales tenemos mucho con qué contribuir desde nuestro sector agropecuario. Les dejo entonces esa reflexión final. Trabajemos los ecosistemas agropecuarios productivos, hagamos agricultura y ganadería humanamente responsables y eso nos permitirá asegurarnos un futuro, no solamente a nosotros, sino también a las generaciones que vienen detrás. Gracias por habernos atendido en esta tercera ponencia, esta información, y quiero finalizar con esto. Los invito para que no se pierdan la cuarta ponencia el próximo miércoles 2 de septiembre a la misma hora, y el tema que vamos a trabajar es esa parte. Vamos a ahondar un poco más sobre los alimentos más saludables desde una producción sustentable o sostenible. Esto lo dejo como invitación para que no falten. Quiero recordarles por último que esto está siendo certificado con valor curricular. Accedan a la certificación las personas que lo quieran agregar a sus currículum. Pónganse en contacto con nosotros, les explicamos cómo. Y pues bueno, yo aquí dejo la presentación y pasamos entonces a la sección de foro para poder atender algunas preguntas, escuchar algunos comentarios de parte de ustedes también y darle fin a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Dios los bendiga y continuamos entonces con el foro.